se va a comenzar a grabar ella la tenemos, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a hacer con algo sencillo y pues vamos a comenzar con esta parte, ¿no? El tema que nos toca ver es funciones. La competencia específica de todo el tema es comprender el concepto de una función real y algunos tipos de funciones, así como estudiar sus propiedades y operaciones. En la sesión de hoy, pues vamos a ver lo que es el concepto y una parte más de lo que es el concepto, vamos a ver algunos ejemplos y también vamos a poder comenzar a determinar de qué forma podemos empezar a resolver o diferenciar entre una función y una relación. Pero para la parte interesante, pues nos tenemos que comprender el concepto de la función real y vamos a ver algunos de los tipos de funciones. Algunas de las propiedades no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí vamos a tratar de comenzar a ver algunas, ¿no? Bueno, dentro de la vida cotidiana, ustedes siempre pueden establecer una relación o una relación más que nada, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es cómo interactúa una persona con otra persona en cada familia. Por ejemplo, en teoría se podría decir que por cada eh, estudiante, pues hay un par de padres. Entonces, hay una regla de correspondencia. A cada ser humano le corresponde un papá, le corresponde una mamá. En este caso, nosotros podemos decir que en un, digamos que en un libro en específico, por cada libro vamos a tener un autor, por lo menos, pero podemos llegar a tener dos o tres autores. En un libro, por ejemplo, de educación, como puede ser de matemáticas, vamos a tener un índice. Entonces podríamos decir que a cada libro le corresponde un índice. En cuestión de ustedes, por ejemplo, eh, anteriormente, cuando pedían permiso para poder salir e irse, no sé, al cine o a una fiesta con sus amistades, le podían tener una condición. Entonces, si tú hacías el quehacer de tu casa, de tu cuarto, entonces tenías el permiso para poder ver la película, o si tú decías, quiero que me compren una golosina determinada, te condicionaban con un comportamiento. Entonces, el premio que tú obtenías estaba en función de una cosa. Vamos a visualizar siempre que nosotros vamos a tener una relación. Primero es una relación y después vamos a ver lo que es una función. Nosotros vamos a tener un determinado conjunto de elementos. A este determinado conjunto de elementos le vamos a llamar conjunto A. Dentro de A, nosotros vamos a poder tener determinados elementos. Por ejemplo, pueden ser las letras del abecedario, las minúsculas A, B, C, D, etcétera. Y nosotros vamos a tener después otro conjunto. A este conjunto le vamos a llamar B. Y por ejemplo, nosotros vamos a colocar aquí unos números, el 1, el 2, el 3, el 4. Si nosotros encontramos una relación en donde un elemento de A le toca un elemento de B o a un elemento de B le corresponde un elemento de A, estaríamos hablando de una relación. Por ejemplo, tú trabajas y recibes un pago. Tu pago tiene relación directamente con el trabajo que tú desempeñes. Más bien y más puntual, eh, el salario que te otorgan a ti, por ejemplo, si estás por horas, está directamente relacionado con la cantidad de horas que trabajaste en tu jornada. Pero no todos trabajan por horas. Hay gente que trabaja por horas, hay gente que trabaja por honorarios, hay gente que trabaja por un horario determinado. Entonces, nosotros vamos a tener que, si a cada elemento
de un conjunto le corresponde un elemento del otro conjunto, ya tenemos una relación. O sea, si nosotros cambiamos un componente de A y eso provoca un cambio en algún componente de B, podemos llegar a tener una relación. Pero nada más estamos estableciendo relaciones de forma normal, sin llegar a tener una especificación concreta. Una función es más allá de una relación. Entonces, nosotros podríamos llegar a tener relaciones, o podríamos llegar a tener una relación, y no necesariamente una relación es una función, pero sí una función siempre es una relación. Vamos a verlo ahorita un poquito más adelante para que lo podamos comprender de forma correcta, ¿no? Pero aquí, primero vamos a ver de qué manera surgen estas relaciones para poder después llegar a lo que son las funciones. Nosotros tenemos que una relación entre dos conjuntos, que tenemos el conjunto A y por el otro lado tenemos al conjunto B, es una regla de asociación. Debemos de tener una regla que estipule por qué se está estableciendo la relación entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, probablemente podríamos decir que cada elemento del primer conjunto está relacionado con algún elemento del segundo conjunto. Pero podemos, no necesariamente tiene que ser en un orden, pero ese orden nos los va a dar esta regla de asociación. Para nosotros más adelante, la regla de asociación va a ser una ecuación. Y nosotros podríamos llegar a denotar, por ejemplo, si yo te dijera que la regla que nosotros vamos a ocupar es igual a x más 1, por ejemplo, esa es la regla. Si yo tomo un elemento de A cualquiera, por ejemplo, el número 4, yo tomo de ejemplo el número 4 en A y aplico esta regla, esta ecuación que es x más 1. Cuando yo aplico esta regla, el elemento 4 toma el lugar de la x, o el elemento que nosotros tenemos aquí, la variable x, adopta el valor del 4. Y entonces nosotros podríamos llegar a sustituir aquí el 4 más 1, lo que me da un total de 5. Aparece una relación, una regla de asociación. Por lo tanto, si este 5 aparece en el siguiente conjunto que nosotros tenemos aquí, nosotros podríamos decir que la relación se encuentra el número 4 del primer conjunto le corresponde por la regla que nosotros estamos haciendo de asociación, le corresponde el número 5 del conjunto B. Pero podríamos haber cambiado la regla, ¿no? La regla probablemente podría ser, si la regla hubiese sido x sobre 2, entonces lo voy a colocar de color negro. Si yo parto nuevamente, por ejemplo, no vamos a tomar otro número. Si yo parto del 6 y mi regla de asociación viene siendo x sobre 2, esto sería que x adopta el valor de 6, lo divido entre 2 y esto me da un resultado de 3. Y visualizo si en el otro conjunto que tengo, por ejemplo, aquí tengo el número 3, es la respuesta. Entonces, la correspondencia por la regla de asociación que estamos utilizando, a el elemento 6 del conjunto A le corresponde el elemento 3 del conjunto B. Pero ahorita primero vamos a ver qué es una regla. Y esa regla pueden determinarla ustedes de diversas maneras, de diversas formas. Pero aquí ya me adelanté un poquito para establecer que la regla que nosotros vamos a utilizar en realidad va a terminar siendo una ecuación. ¿Sí? Más o menos hasta aquí vamos bien. Sí, profe, gracias. Entonces,
Sí, Primero, profesor. si tenemos una regla de asociación, entonces nosotros podemos entender y comprender cuál es la relación entre dos conjuntos. Probablemente antes, por ejemplo, en física, ustedes vieron algo en donde nosotros tendríamos una recta, por ejemplo, como esta, donde nosotros tendríamos el tiempo y, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos la distancia recorrida sobre el tiempo, ¿no? O podríamos comprobarlo con respecto a la velocidad. Y si nosotros tendríamos el tiempo que transcurre y nosotros avanzamos una determinada distancia, podríamos establecer una relación en donde a cada valor con respecto al tiempo recorrido le correspondería una determinada distancia. Y pues, podremos encontrar que por cada valor de tiempo le corresponde una determinada distancia, pero también si nosotros en un momento dado nos paramos y puede avanzar el tiempo, pero nosotros no nos movemos. Y si nosotros no nos movemos, avanza el tiempo, pero nos seguimos en el mismo lugar. Y pueden suceder diferentes gráficas que podemos nosotros crear. Pero aquí la idea está en que nosotros vamos a tener que relacionar dos elementos diferentes, pero el primer elemento le va a corresponder a un conjunto y el segundo elemento le corresponde a el conjunto B. En este caso, para nosotros ya posteriormente, el primer conjunto, perdón, le vamos a llamar X y a el conjunto complemento, en este caso, le vamos a llamar Y. ¿Sí? Y no se vayan a perder de esto, pero básicamente empezamos con lo mismo, ¿no? Para indicar la relación de estos elementos o de los elementos que se da entre dos conjuntos, se utiliza una determinada notación. En este caso, la notación que nosotros vamos a utilizar es esta notación. La relación de A es igual a B, es decir, yo tengo una relación, yo parto de un elemento que se encuentra en A y obtengo un elemento que se encuentra en B. Para nosotros esta relación vamos a partir, la relación vamos a partir del conjunto X y cuando nosotros le demos un valor a esta X, nosotros vamos a obtener un determinado valor en Y. Entonces, cada uno de los elementos que se encuentra en el primer conjunto le pertenecen a ese conjunto. Lo voy a dibujar un poquito aquí arribita. Si le llamamos conjunto A y adentro del conjunto A yo tengo al 2, al 4, al 6 y al 8. El conjunto A yo lo puedo escribir así. En el conjunto A o adentro del conjunto A se encuentra el 2, se encuentra el 4, se encuentra el 6 y se encuentra el 8. Y cierro con llaves. Estos son los elementos con los cuales está conformado el conjunto A, pero cada uno de los elementos, el 2, el 4, el 6 y el 8, le pertenecen a. Yo también puedo escribir elemento por elemento. Yo puedo decir que el elemento A le pertenece al conjunto A, pero este elemento A viene siendo el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, la forma de escribirlo, yo podría decir que específicamente en este conjunto que acabo de crear, yo podría decir que el 2 le pertenece al conjunto A. El 4 también le pertenece al conjunto A. El 6 le pertenece al conjunto A y finalmente el 8 le pertenece a el conjunto A. Y si me preguntaran de otro, por ejemplo, el 10 le pertenece al conjunto A, usted me va a decir, no, no le pertenece. Entonces, no está incluido. Le pondría que pertenece, pero con una línea, ¿no? Para denotar que no le pertenece. Entonces, aquí nosotros tenemos que
para indicar que un elemento de A está asociado con un elemento de B, pues nosotros pondríamos esto, ¿no? Los elementos de A le pertenecen a A, mientras que pues, los elementos B le pertenecen a B. Además, el elemento A se conoce como argumento o variable independiente, es decir, cada uno de estos va a ser mi variable que se va a llamar independiente. Y de esta forma, matemáticamente nosotros aquí estaríamos hablando de la X, mientras que cuando tengamos con el conjunto con el cual está haciendo la correspondencia, y a este le vamos a llamar conjunto, perdón, a este le vamos a llamar conjunto B, el conjunto B va a ser el resultado o variable dependiente, porque recuerden que nosotros tendríamos una regla, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una regla sencilla, y si nosotros decimos que la regla de correspondencia en este caso, que podría ser, por ejemplo, x menos 1. Si esta es mi regla de correspondencia, si yo coloco el 2, y sería 2 menos 1, ¿cuánto me da? ¿No? ¿Sí siguen ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ok, entonces, pues si me pueden contestar, porque por ejemplo aquí nosotros tendríamos que si mi regla de correspondencia en este caso sería x menos 1, si yo coloco el 2, le pongo 2 menos 1, me saldría 1. Cuando yo ponga el 4, de acuerdo a mi regla de correspondencia, me quedaría 4 menos 1, lo que me daría 3. Si yo después coloco el 6, me quedaría 6 menos 1, que en este caso es el 5, y finalmente, pues yo tendría, al colocar el 8, 8 menos 1 me daría 7. Y yo estaría diciendo que al elemento 2 le toca el 1, al 4 le toca el 3, al 6 le toca el 5 y al 8 le toca el 7. ¿Sí? Ahora, esta parte, nosotros dijimos qué números queríamos. En este caso, nosotros decíamos qué número es el que yo quiero. Por lo tanto, todo esto de aquí son elementos independientes. Y estos elementos que son los elementos independientes, nosotros los colocamos. Y con esto nos otorgan o obtenemos el 1, el 3, el 5 y el 7. Y para estos elementos van a ser los elementos dependientes. Entonces, al ser estos los elementos dependientes, pero hablando en términos de funciones, los dos conjuntos, en este caso A y B, me forman una función. No solamente es una relación. Ahorita vamos a ver las dos características principales que se necesitan para que sea función y no solamente relación. Si hay una regla de asociación, que en este caso la regla de asociación que nosotros vimos para este ejemplo vendría siendo x menos 1, y tenemos una función en donde a cada elemento de A que nosotros tenemos le corresponde un único elemento de B. Es decir, a cada elemento de A, al 2 solamente le corresponde el 1. Al 4 solamente le corresponde el 3. Al 6 solamente le corresponde el 5. Y al 8 solamente le corresponde el 7. Si ¿Cómo? tenemos eso, estamos cumpliendo con lo solicitado aquí, y entonces A se llama dominio. Todo el conjunto A se llama dominio
y todo el conjunto B se llama codominio, y en algunos libros de texto lo van a encontrar como contradominio, no solamente dominio, ¿no? Bueno, puede ser llamado codominio, pero también lo van a encontrar como contradominio. ¿Sí? Entonces, para que nosotros tengamos una función, se tienen que cumplir dos cosas. Las dos cosas que se tienen que cumplir son estas dos que nosotros tenemos ahorita. La primera, todos los elementos del primer conjunto deben de estar relacionados con alguno del segundo conjunto. Y estamos viendo que sí se está cumpliendo, ¿no? Entonces, yo tengo que al 2 le corresponde el 1, al 4 le corresponde el 3, al 6 le corresponde el 5 y al 8 le corresponde el 7. Y después nos falta otra característica para que sea denotado función. Un elemento del primer conjunto no puede estar relacionado con dos elementos del segundo conjunto. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tuviera el conjunto A y de este lado yo tengo el conjunto B, y aquí, por ejemplo, sin establecer la regla, pero si yo, por ejemplo, aquí tengo el 1, 3 y 5, y de este lado en el conjunto B, yo puedo llegar a tener el 2, el 4, solamente. Entonces, resulta que, por ejemplo, bueno, voy a poner el 4, el 6 y el 8. Si yo tengo que al 1 le corresponde el 2 y después tengo que al 3 le corresponde el 4 y después tengo que al 5 le corresponde el 6, pero que en un caso extraño yo diga que al 5 también le corresponde el 8, esto ya no es una función. Permítanme, creo que alguien quiere entrar. Esto ya no sería una función. ¿Por qué? Porque ya no estamos cumpliendo con la segunda regla, la que me dice que un elemento del primer conjunto no puede estar relacionado con dos elementos del segundo conjunto. En este caso, el 5 estaría relacionado con el elemento 6 y el 5 también estaría siendo relacionado con el elemento 8. Esto no es una función. Si yo le quitara, por ejemplo, en este caso el 8, y nosotros no tendríamos otro elemento, y puedo decir que en términos generales al 1 le corresponde el 2, al 3 le corresponde el 4 y al 5 le corresponde el 6, esto sí puede ser una función, porque cumple con las dos características que nos están pidiendo. ¿Hasta aquí más o menos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora otra característica que de una vez vamos a ver aquí. ¿Qué pasaría si yo le agrego otro componente? Por ejemplo, que yo le agregue aquí el 7. Si yo le agrego aquí el 7 no se puede quedar solito. Al 7 le tengo que buscar con quién adaptarse del conjunto B. Y entonces, si por ejemplo yo tuviera que al 1 le toca el 2, al 3 le toca el 4, al 5 le toca el 6, y en un momento dado diría que el 7 no tiene con quién relacionarse con algún elemento del conjunto B, en este caso tampoco sería función. Sí, aquí también, esa es otra característica, pero sí podríamos hacer lo siguiente. Nosotros podríamos llegar a tener que el 7, y yo pongo un valor, y que este valor, aunque sea un número diferente, se relaciona con otro elemento del conjunto B. Esto sí puede suceder. Lo que no puede suceder es que se quede solito un elemento de X
sin relacionarse con algún elemento de B, de Y en este caso. Recuerden que más adelante esta va a ser nuestra X, nuestros conjuntos, nuestros elementos que le pertenecen a X, y estos van a ser los elementos que le pertenecen a Y. X va a ser el dominio, porque es la que manda, y Y va a ser el contradominio, ¿no? O codominio. Después vamos a ver algo que se llama rango, y todos los elementos son el grupo de elementos de Y que hacen que se cumpla la relación establecida con respecto a los valores que nosotros le proporcionamos a X. Entonces, en este caso, si el 7 lo relaciono con otro elemento, sí sería una función. Vamos a ver unos ejemplos en donde nosotros vamos a tener el primer diagrama, ¿no? Tengo el inciso A, tengo el inciso B y aquí vendría siendo el inciso C. El A ya está contestado. Dice que no se cumple la propiedad 1. ¿Alguien me puede decir por qué no se está cumpliendo la propiedad 1? Ángel. Porque elementos del grupo A, bueno, ajá, no están relacionados con alguno del B. En este caso, este 2 no tiene con quién relacionarse. Y Ajá, el 8 tampoco tiene con quién relacionarse. Por lo tanto, esto no es una función. sí. Vamos con el segundo. En el segundo, nosotros tenemos que no tenemos una función, pero ¿por qué no tenemos una función? Porque se relaciona con dos elementos del B, ¿no, profesor? Excelente. El mismo número no te puede dar dos números diferentes. Por lo tanto, esto tampoco es función. Hagan de cuenta, nosotros estábamos viendo que tenemos una regla de correspondencia, ¿no? Y la regla de correspondencia, no puede ser posible que yo ponga una ecuación y que en la ecuación, por ejemplo, ponga x menos 3 y que ponga el mismo número, por ejemplo, que lo sustituya por en este caso el 9 y que te diga 9 menos 3 y que me dé dos números aquí. No existe la posibilidad. Si yo le doy un valor a la x, voy a obtener un único valor de la y. Entonces, no puede ser posible que el mismo valor de x, cuando yo lo sustituya en una ecuación, me dé dos valores diferentes de y. Eso no puede suceder. Pero ya tenemos en la tercera. En la tercera sí sería función. ¿Por qué sí sería función? Porque todo está relacionado, ¿no? Sí, pero aunque ustedes pueden observar que no entró. Pero aquí lo interesante es que cada valor que nosotros tenemos en el primer conjunto, por cada valor que nosotros tenemos, sí se están ocupando. Todos los valores se están ocupando. Y al estarse ocupando todos los valores, yo obtengo un valor que le corresponde en el conjunto B. A lo mejor me sobran algunos, a lo mejor algunos los tengo que quitar, pero cada valor del conjunto A me van a proporcionar un valor en el conjunto B. Y esto sí sería función. Se deben de cumplir las dos condiciones. Estas sí serían bueno que las tengan, las dos condiciones, que serían estas dos que tenemos aquí. No sé si las vayan a copiar o más adelante, pero estas sí serían las dos condiciones para que nosotros tengamos una función. En la primera, todos los elementos del primer conjunto deben de estar relacionados con alguno del segundo conjunto. Y un elemento del primer conjunto no puede estar relacionado con dos elementos del segundo conjunto. Entonces, si observan, desde aquí
el que está mandando es el primer conjunto. El primer conjunto es el que manda. Por eso también recibe el nombre de independiente. Y el que recibe las instrucciones, ya para determinar si tenemos o no tenemos una función, viene siendo el segundo conjunto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Entonces, aquí pues vamos a tener esto, ¿no? La notación para indicar que es una función se denota con la letra F y entonces decimos que dentro de la letra F decimos que el conjunto de A está en función o tiene una relación, pero es función del conjunto B, lo que significa que la función F, en este caso, va del conjunto A al conjunto B. Entonces, lo que nosotros tenemos, el que manda es el A y a donde llegamos es el B. ¿Sí? Entonces, si yo les dijera, vamos a hacer un ejercicio, que vendría siendo el ejemplo 2.1. Vamos a determinar cuál de los siguientes son funciones y cuál no son funciones. ¿Cuáles no son funciones? ¿Me podrían decir de pura vista si el primer elemento es función o no es función? ¿O lo tendríamos que hacer? Aparentemente, según yo, no, porque le faltarían números para relacionarse con el número de Excelente. A, pero Aquí nosotros tenemos el 1, 2, 3 y 4. Y en el B solamente tenemos el 3, el 6 y el 9. Como dijo su compañero, aparentemente no, pero también tendríamos que realizar la función que se encuentra aquí. ¿Cuál es la función que nosotros tenemos ahorita? La función que nosotros tenemos, o la regla de correspondencia, es 3x. Entonces, si mi regla es 3x, bueno, la regla de correspondencia es igual a 3x, significa que en la primera parte, la regla de correspondencia, ¿cuál es el primer número que yo tengo en el conjunto A? 1. 1. Entonces, yo voy a poner R de 1. Ustedes en la preparatoria lo vieron como F. Ustedes lo veían como F de X. Y F de X era igual a Y. Y hagan de cuenta que es exactamente igual. Y entonces tú le dabas valores a la X y con ello obtenías el valor de la Y. Si recuerdan, más o menos. Entonces, yo digo, F de 1 es igual a 3 y a donde va la X, en lugar de poner la X, yo voy a colocar el número que me están diciendo. En este caso, el 1. ¿Y cuánto sería 3 por 1? 3. 3. Este 3 que salió aquí, aunque ustedes no lo vean, es este 3 que nosotros tenemos aquí. Este de aquí. Eso significa que al 1 del componente, al elemento 1 del conjunto A, al aplicarle la regla, y la regla de correspondencia es 3x, se vuelve 3 y obtengo el 3, por lo tanto al 1 le corresponde el 3. Después voy a hacer la siguiente, que sería, lo voy a poner con azul para que no se... Si yo pongo dentro de la regla el número 2, entonces yo tendría que hacer 3 multiplicado por 2. Y 3 multiplicado por 2 me da 6. 6. Y entonces está bien. Al 2 le corresponde el 6. Y después lo voy a hacer con verde. Yo tendría que hacer la regla de correspondencia con respecto al 3. Entonces me quedaría 3 multiplicado por 3 y esto me daría 9. Entonces al 3 le corresponde el 9. Y sí va cumpliéndose, pero hay un detalle, que yo tendría que meter al número 4. Y si yo hago, como regla de correspondencia, hago el número 4, esto me quedaría que sería igual a 3 por 4 y esto sería igual a
12. Pero si yo observo, el 12 no existe en el conjunto B, le faltó el 12. Por lo tanto, en el primer ejercicio que nosotros tenemos aquí, nosotros tendríamos que, siguiendo esta regla de 3x, esto no es una función. A un elemento de A no le tocó un elemento de B, sino que nos faltó. Este se quedó solito, el 4. Y como se quedó solito, pues entonces no le corresponde, ¿no? Hablando en términos de conjuntos, pues nosotros lo que tendríamos sería lo siguiente, ¿no? Yo tendría el conjunto A, y el conjunto A tiene al número 1, al 2, al 3 y al 4. Y el conjunto B tiene al 3, al 6 y al 9. Y yo podría decir que al 1 le toca el 3, al 2 le toca el 6, al 3 le toca el 9, pero mi 4 se quedó solito y no se puede quedar solito. Por lo tanto, la primera no es una función. Solamente sería una relación, porque no está cumpliendo. Sí tenemos una relación, pero al final de cuentas se nos quedó solito el número 4 y pues ya no le avanzamos, ¿no? Ahora, ¿me pueden decir o pueden hacer el número 2? Y me pueden decir si es función o no es función. Pero aquí la regla de correspondencia ya está cambiando. Y nosotros tendremos que la regla de correspondencia viene siendo x menos 1. Sí es, ¿no, profe? Dice Ángel Maldonado, sí, dime Ángel, ¿sí es o no es? Sí, sí, sí es. Sí es. Eso quiere decir Sí. que yo voy a tener un conjunto A y aquí voy a tener un conjunto B. En el conjunto A yo tengo al 1, al 2 y al 3. Y en el conjunto B yo tengo al 0, al 1 y al 2. En principio de cuentas como que sí se observa, ¿no? A cada uno le tocaría 1. A cada elemento del A le toca un elemento del B, pero debo de ver, porque puedo llegar a tener 3, pero tienen que cumplir con esta regla. Y la regla es x menos 1. Si es x menos 1, si la regla es x menos 1, en el primero me quedaría 1 menos 1 y me da 0. En el segundo sería 2 menos 1 y me da 1. Y en el que sigue sería 3 menos 1 y me da 2. En automático, pues se alcanza a apreciar que al 1 le toca el 0, al 2 le toca el 1 y al 3 le toca el 2. Por lo tanto, esto, siguiendo esta regla de correspondencia, sí es una función. ¿Sí, vamos bien? Sí, sí, profe. Y en el último, ¿sí será o no será? Sí, profe. Y dice Ángel que quién sabe, Sí, ¿sí? ¿Por qué sí. sí? Porque dice que A es igual a los números reales ¿Sí? y B, ¿no? Que sería, por ejemplo, el primer número sería 1 por 1, porque o sea, vamos a sustituir X por cada número real, ¿no? Entonces sería 1 por 1, o sea, al cuadrado sería 1. Entonces, pues dentro de los números reales sí está el 1. Después seguiría el 2, 2 por 2, 4. Y dentro de los números reales sí está el 4. Y así sucesivamente. Entonces aquí digamos que tendríamos el 1, el 2, el 3. De este lado, al 1, ¿cuál le tocaría? El 1. Al 2, El ¿cuál le 1. tocaría? 4, 4. Y al 3 le tocaría 9. el 9. Y todos estos están dentro de los números reales y todos estos también están dentro de los números reales. Si yo tengo un número real y lo multiplico por sí mismo, en automático también obtengo un número real. La explicación de la pueden encontrar en esta dirección. Bueno, en dado caso de que la quisieran ver, aquí la pueden encontrar. Ahora, en los sucesivos vamos a llamar funciones a las letras F, G o H. Casi siempre se van a denotar que el dominio va a estar representado, en este caso, con la letra
X. Y el codominio va a estar representado con la letra Y. Esto quiere decir que ahora nosotros vamos a tener una F que pues, va a ser la función, pero esa F nos vamos a tener que decir que la relación va a estar de X hacia Y. Después vamos a ver otro tipo de nomenclaturas en donde nosotros le vamos a llamar F de X, pero esta X que ustedes ven aquí, no sé si se alcanza a apreciar, pero esta X y esta Y son de todo el conjunto, por lo tanto, esta X y esta Y son mayúsculas. Y cuando nosotros ponemos F de X así, esta F de X es una X minúscula, es cuando nosotros estamos cambiando el valor de la, y le estamos otorgando un valor a la X, y ese valor a la X corresponde a cada uno de los elementos que le pertenecen, como en este caso el 1, el 2, el 3 o el 4. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Ahora, de acuerdo con nuestra definición, el dominio de una función es el mayor subconjunto del conjunto de los números reales, para lo cual f de x es un número real. Es decir, que yo tengo que encontrar cuántos números satisfacen la función que yo le estoy dando. Va a haber números que no lo satisfacen. Por ejemplo, si yo pusiera x menos 1 igual a 5, cuando yo ya pongo eso y te digo, ¿qué números me otorgan este mismo valor? O sea, me otorgan ese valor. ¿Cuánto tendría que valer x? 6. 6. Pero solamente hay uno. Solamente es uno. Y entonces, solamente voy a decir, no, x solamente tiene un valor. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago esto? X cuadrada menos 1 igual a 8. ¿Qué número sí satisface? Bueno, aquí le pondríamos que el único número que satisface es x es igual a 6. ¿Y abajo? 3. 3. Pero 3 sería una solución. X puede ser igual a 3. Pero también hay otro número que satisface eso. No. X también puede ser menos 3. Es decir, yo puedo poner 3 al cuadrado menos 1, me daría 9 menos 1, me daría 8. Pero si yo pongo menos 3 y lo elevo al cuadrado y después le quito 1, menos por menos es más. 3 por 3 es 9, le quito 1 y también me da 8. Es decir, yo pude tener dos valores de x y los dos valores de x me regresaron un solo valor de y. ¿Sí, más o menos? Sí. Y no sé si lo borré, pero creo que lo dejé. Aquí. Es cuando decir, yo puedo tener un valor de x, por ejemplo, en este caso el 5, y me otorga un valor que era el 6. Pero también otro valor diferente de x y me otorga el mismo valor de y. Esto sí puede ser una función, porque puedo llegar a tener, dependiendo de cómo esté la función, la ecuación que a mí me den, que cuando yo sustituya el valor de la x, entonces puedo llegar a obtener el mismo valor de la y con diferentes valores de x. Eso sí puede suceder. Cuando nosotros tenemos ecuaciones cuadráticas, obtenemos dos resultados. Cuando nosotros obtenemos un valor para una función, por ejemplo, una función cúbica, es decir, cuando yo tengo un x a la 3, yo puedo tener tres números que cumplen con esa característica y me dan una ecuación verdadera. Por ejemplo, x al cubo más 2x cuadrada, a lo mejor menos 5x más 1 igual a 0. Cuando yo saco lo que se llama raíces o yo le doy solución a esta ecuación, yo puedo encontrar hasta tres soluciones y esas tres soluciones pueden ser diferentes.
y al meterlas aquí, de todas formas, cumplen con esto que me van a dar 0. Entonces, diferentes valores de X me pueden obtener un mismo número en Y. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Dentro de la siguiente parte nosotros tenemos que el dominio de una función. Se va a definir al dominio de una función como el conjunto X de todos los elementos de X. ¿Cuántos elementos tengo yo en X? Para lo cual la función asocia a algún elemento de Y que le pertenece al codominio Y. Es decir, yo voy a tener un conjunto X y voy a obtener un conjunto Y. Todo lo que esté aquí, todos los elementos que estén aquí, se le va a llamar dominio. Y todos los elementos que estén aquí adentro se le va a llamar codominio. ¿Sí? Para denotar cómo se escribe, se utiliza la siguiente nomenclatura. El dominio de la función nos dice X es el elemento. Recuerden que esta X minúscula corresponde a lo que hay adentro. En este caso, nada más por poner unos números, si yo pongo A, B y C, esta X pequeña puede ser A, puede ser B o puede ser C. Y digo que le pertenece al conjunto X mayúscula. El conjunto X mayúscula engloba a los 3 elementos A, B y C. Y esta de aquí dice que existe, así significa, ¿no? Dice que por cada elemento A, B y C existe un elemento que le pertenece al conjunto Y. Vamos a suponer que vamos a poner aquí 1, 2 y 3. A la A le toca el 1, a la B le toca el 2 y a la C le toca el 3, por ejemplo. Dice que a cada elemento de el dominio, que en este caso es X, A, B, C, existe un elemento en Y, que en este caso sería 1, 2 y 3, que le pertenece al conjunto Y mayúscula, de tal manera que nosotros podríamos decir que f de X es igual a Y. Entonces, en este caso, f de X es cuando yo coloco el número en la X, en los valores de X, y con eso obtengo el valor de Y. No sé si quedó un poco claro o ponemos un ejemplo pequeño aquí. Y un ejemplo estaría bien, profe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, mi ecuación va a ser 2x más 1. Esa va a ser mi ecuación. Entonces, yo obtengo f de x. Si yo digo f de x va a ser igual a y. El número que quieran. 4. 6. 4. Lo hacemos con 4 y 6. F de 4 es igual a 2 paréntesis más 1. Y aquí yo tengo que poner el 4. Y entonces la resuelvo. Y esto sería igual a 2 por 4, 8 más 1. Y esto sería igual a 9. Y entonces yo tengo un par ordenado que bueno, que ustedes vieron en sus matemáticas normales desde la secundaria y la preparatoria, pero a lo mejor no lo vieron así. Vieron que existe un punto en donde a cada valor de X le corresponde un valor de Y. En este caso, si yo coloco el número 4, cuando yo coloque el número 4, la Y tiene un valor de 9. Y solamente se cumple así. Después me dijeron f de 6. Si yo le pongo f de 6, significa que le pongo 2 paréntesis más 1. Y lo que tengo que colocar en el paréntesis es el 6. Esto sería igual a 2 por 6, 12 más 1. Y esto sería 13. Eso significa que cuando yo le doy un valor a la x de
6, obtengo para la y un valor de 13. Y entonces, en estas funciones, teóricamente, nuestros resultados serían los que acaba de sacar, ¿no? Que sería el 9 y el 13. Sí, yo podría tener, en este caso, el conjunto X y de este lado el conjunto Y. Y de este lado el conjunto X, yo coloqué el número 4 y coloqué el número 6. Y obtuve los valores 9 y obtuve los valores 13. Y lo que estoy diciendo es que cuando yo coloco un 4, obtengo el 9, y cuando yo coloco un 6, obtengo el 13. Pero mi función fue esta. La relación que yo puse fue esta, 2x más 1. Si yo hubiera puesto otra función, por ejemplo, con que le hubiera cambiado algo y le hubiera puesto 2x cuadrada más 1, en automático no obtengo los mismos valores, obtengo otros, pero ya estaríamos hablando de una función diferente. ¿Sí? Aquí ese es para, digamos, para iniciar, porque más adelante lo que va a pasar o lo que nos van a preguntar es, ¿qué pasa cuando yo te doy la ecuación y tú me dices, dime todos los números? Y dices, pues está difícil, ¿no? O sea, dime todos los números que sí puedo poner aquí para que me den estos. En este caso, como es una, hasta cierto punto, una función sencilla, porque es lineal y porque no tiene ninguna fracción, porque no tiene algún exponente, porque no tenemos un denominador específico y un denominador específico, yo puedo decir que aquí yo puedo poner cualquier número que esté dentro de los números reales y voy a obtener otro número que también le corresponde a los números reales. Mi dominio es todos los reales y mi codominio es todos los reales. Pero espero que nos dé tiempo porque vamos a ver algunas en donde no se cumple eso. Y pues vamos a tener que buscar, ¿no? Entonces, aquí estamos acostumbrados, aquí nos dice, a considerar el conjunto de los números reales como nuestro conjunto de salida cuando manejamos funciones. Sin embargo, no todos los números reales van a formar parte del dominio en todas mis funciones. ¿Sí? Para obtener el dominio de una función, tenemos que considerar a todos los números reales. Y una vez que yo tengo qué números pueden cumplir, saco a aquellos que no me van a dar el resultado. Y entonces obtengo ya otro conjunto que me va a decir si estoy contemplando todos los números o cuáles números los tengo que sacar. Un ejemplo me parece que viene en la siguiente. Aquí. Si yo les dijera, determina el dominio de la función f de x, que es igual a raíz de 1 sobre x. ¿Creen que x pueda llegar a tomar cualquier valor, el que sea? No, porque se estaría saliendo de la variante por la raíz, ¿no? Pero no es tanto por la raíz. ¿Por qué es una fracción? Porque es una fracción. ¿Y qué pasa con las fracciones? Vamos a verlo. No se va a escuchar porque está dentro de mi proyección, pero pues se la voy explicando. No la escuchan, ¿verdad? No, no se escucha. Bueno, aquí nosotros tenemos, para que nosotros determinemos el dominio, partimos del hecho de que si nosotros le damos un valor de x es igual a 0, el valor no está definido dentro de los números reales. ¿Qué quiere decir? Que x no puede ser número definido porque no existe la división entre 0. Pero tampoco la respuesta puede ser un número negativo. Por lo tanto, el valor
que puede llegar a tomar, en este caso, nuestra X, no está dentro de todo el rango. ¿Qué quiere decir? Lo primero, ¿cuál es la respuesta de cualquier número entre 0? Por ejemplo, si yo tengo 5 entre 0, ¿a qué es igual? Si tienen calculadora, ahí lo pueden hacer ahorita. ¿Cuál es el valor de 5 entre 0? Error. No sé. Error, no existe. O sea que X puede tomar cualquier número, perdón, cualquier valor. Puede tomar cualquier valor, 5, 4, 3, 2, 1, 20, 10,000, 20 millones, 15,824, el número que sea, pero X específicamente en este ejemplo no puede ser 0. Entonces, nosotros diríamos que X debe ser diferente de 0. Hasta aquí vamos bien. Sí. Pero ahora tenemos otra cosa. Ustedes recordarán que los números reales, para que nosotros hablemos de los números reales, aquí nosotros tendríamos el 0. De este lado nosotros tendríamos el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el más infinito. Pero para la izquierda, nosotros tendríamos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, hasta el menos infinito. ¿Están de acuerdo? Y nosotros decimos que desde menos infinito hasta más infinito vienen siendo mis números reales, ¿no? No mis números enteros, sino mis números reales. Y mis números reales, pues son todos los números que están desde menos infinito hasta más infinito. Pero resulta otra cosa que nosotros tenemos que contemplar ahorita. ¿Qué pasaría si le doy a X un valor negativo? Es decir, que X valga el número que quieran, pero que esté por acá. Vamos a poner 1, 2, 3 aquí. Que valga menos 4. Si valiera menos 4, entonces yo tendría que obtener cuánto vale Y al realizar la operación de 1 dividido entre menos 4. ¿Están de acuerdo? Esta sería mi f de 4, de menos 4, de esta función. Estoy sustituyendo solamente el valor de la x y obtengo algo que a lo mejor no se esperaba. Voy a obtener que me va a ser una raíz. 1 sobre 4 sí existe, o sea, sí lo puedo hacer. 1 sobre 4 es 0.25. Entonces, yo puedo poner 0.25. Un cuarto. Pero más entre menos es menos. Ahora, ¿qué pasa si tú metes ahorita en tu calculadora? Pónganle raíz cuadrada de menos 0.25. ¿Qué te da? Error. Error. Esto Sí. no existe, bueno, ahorita vamos a ver, no está determinado, pero no está determinado dentro de los números reales, porque sí existe dentro de los números imaginarios. O sea, no puedo sacar porque la raíz cuadrada es un número que se multiplique por sí mismo y te dé el valor que yo tengo adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, raíz de 1 es igual a 1, porque 1 por 1 es 1. Pero raíz, por ejemplo, de 4 viene siendo 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4. Pero si a mí me dijeran, ¿cuál es la raíz de menos 4? No existe, porque como es un número que se multiplica por sí mismo, yo tendría que encontrar que más 4, perdón, más 2 multiplicado por más 2 es igual a más 4, pero menos 2 multiplicado por menos 2 es igual también a más 4. Entonces, no existe dentro de los números reales un número, una solución para una raíz de un número negativo. Si probablemente estuvieran hablando y me pidieran raíz cúbica
por ejemplo, de menos 8, sí podría existir, porque sería menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos más por menos, menos, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Esto sí existe, pero porque es la raíz cúbica. Pero en este caso me están hablando de una raíz cuadrada. Entonces, el primer número que quité fue el 0. No existe. Pero también debo de quitar a todos los números negativos, porque no existe la raíz de un número negativo. X no puede tomar ninguno de estos valores. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo lo único que lo hace verdadero, los únicos números que pueden ser contemplados para la solución o tomados en cuenta como dominio, son todos los números que son arriba del 0. Todos estos sí. Y entonces, ¿cómo, cómo lo tendríamos o cómo lo escribiríamos? ¿Cuál es el conjunto solución? ¿Desde dónde hasta dónde pueden ser tomados los valores? Y tiene algo que ver con la parte de lo que vimos la vez pasada, o lo que se tomó la vez pasada en las inecuaciones, cuando decía, ¿cuál es el conjunto solución? El conjunto solución aquí sería desde el 0, pero sin tomar el 0, hasta más infinito. ¿Están de acuerdo? Entonces, si me preguntaran a mí, ¿cuál es el dominio? El dominio es de 0 hasta infinito. ¿Están de acuerdo? Pero si yo tengo de 0 hasta infinito, pues lo tengo que escribir de una forma correcta, ¿no? Y la forma correcta sería que es de 0 hasta infinito. Ese sería mi conjunto solución. Pero hay otro detalle, que no estoy tomando el 0 como respuesta, lo quité, por lo tanto utilicé este tipo de paréntesis. Si yo estuviera incluyendo el 0, yo tendría que colocar un corchete así, algo cerrado. Y eso me dice que sí lo estoy incluyendo. Pero como ahorita no estoy incluyendo el 0, yo tendría que colocar un paréntesis abierto y decir que la solución está desde 0 hasta más infinito. ¿Sí, vamos bien? Sí, sí, profe. Sí. Todavía nos faltan varias, ¿no? Aquí. Otra cosa que es importante es graficarla. Yo puedo tener una función y ustedes están de acuerdo que por cada valor que yo le dé a la X, yo obtengo un valor de Y. ¿Están de acuerdo? Sin importar qué función sea, sin importar que la X sea cúbica, cuadrática, sea cúbica, sea una raíz, o sea, pero cuando yo le doy un valor a la X, en automático obtengo un valor de Y, dependiendo de la función que yo tenga. Y recuerden que nuestra función, pues va a cambiar, ¿no? O sea, es la ecuación que yo tenga aquí adentro. Y por cada valor de X, yo obtengo un valor de Y. Es decir, que voy a obtener puntos. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan, voy a tratar de graficar lo que yo tengo en esta función. Si yo trato de graficar, primero pues voy a poner mis líneas de este lado. Suponiendo que cada cuadrito valga 1, recuerden que esto es X y esta parte es Y. Abscisas y ordenadas, ¿no? Entonces nosotros tendríamos, cuando X vale 1, aquí tengo, X vale 1, aquí sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6 y hasta 7. Y en Y sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Cuando yo le doy a X el valor de 1, dice que también Y vale 1. Entonces sería este punto.
Lo pongo de forma diferente. Y lo voy a poner en rojo. Entonces obtengo este punto. Cuando yo le doy a X el valor de 4, 2, 3, 4, dice que Y vale 2. Obtengo este punto. Y en el siguiente, pues no me lo dice porque dice que cuando yo le doy un valor a X, obtengo un valor de Y. Pero cuando yo le doy un valor de 6, obtengo un valor de 7. Entonces, yo tendría este otro punto. ¿Están de acuerdo? Y al final, lo que yo podría llegar a tener es que yo junto los puntos y al juntar los puntos, claro que a lo mejor me faltan más puntos, aquí me voy a imaginar cuáles fueron los otros puntos, pero yo obtengo una determinada gráfica y pues yo puedo estar dibujando una gráfica que va a depender de los valores que yo tengo en X o que yo le doy a X y los valores que yo obtengo de Y. Es decir, en matemáticas, en ingeniería, en los negocios, se usa una función para describir un fenómeno. Y la forma de interpretar estos datos para que nosotros le podamos entender es más presentando una gráfica. En esta gráfica nosotros podemos o vamos a utilizar un plano cartesiano y a través de la representación de un plano cartesiano yo puedo graficar prácticamente cualquier función, siempre y cuando estemos hablando que los valores que nosotros le demos a la X, en este caso a nuestra X de aquí, y los valores que obtengamos de la Y al otorgarle valores a X estén dentro de los números reales, porque si se encuentran dentro de los números imaginarios, ya no los podríamos graficar. Estamos hablando de un plano cartesiano donde vamos a graficar una función, y aquí nos lo dice el 2.2.1, vamos a graficar una función, pero esa función es una función real, y se llama función real porque vamos a trabajar única y exclusivamente con números reales. No vamos a estar trabajando con números imaginarios que también existen o con números complejos que también existen, sino nos vamos a limitar solamente a graficar con números reales. Ahora, si nosotros tenemos, vamos a hacer este ejemplo y vamos a hacer otro ejemplo. Para realizar la gráfica de una función, lo que nosotros hacemos es asignarle valores arbitrarios a la X y en automático nosotros vamos a obtener los valores correspondientes de Y, donde Y se denota como f de X, o sea, porque el valor de Y que nosotros tenemos aquí, el valor de Y está en función del valor que nosotros le demos a la X. Y cada que nosotros tengamos eso, vamos a formar unos pares ordenados XY. Primero vamos a hacer una más sencilla y ustedes tratan de hacer la que se encuentra aquí en la pizarra. Si yo tuviera, por ejemplo, que mi f de X es igual a, lo vamos a hacer un poquito sencillo, 2x menos 1. Y te digo, grafica esta función. ¿Qué tenemos que hacer para graficar esta función? No sé si recuerden o hayan visto algo. O no recuerdan. ¿No? ¿Sí siguen ahí? Sí, profesor. Si no recuerdan, pues mejor díganme, no recuerdo y pues lo vemos, ¿no? Sí, no recordamos. A ver, por favor. No, vamos. Generalmente, tú lo que hacías es darle valores a la X para obtener los valores de Y, pero recuerden en este caso que f de X viene siendo 2x menos 1,
pero esto en realidad es igual a nuestra y. ¿Qué significa? Que f de x es igual a y. Esto sí lo vieron en la preparatoria, es una nomenclatura. Tabular se llama. Entonces, sí, se le llama, vamos a tabular. Para que nosotros podamos tabular, le dábamos valores arbitrarios y generalmente a ustedes les decían, coloca unos valores positivos y coloca unos valores negativos. Para no hacer tanto drama, por ejemplo, yo puedo decir que pongo el 2, pongo el 1, pongo el 0, pongo el -1 y pongo el -2. Entonces, cuando yo quiero encontrar, pues yo en realidad lo que hago 2, paréntesis -1 y a qué es igual. 2, paréntesis -1 a qué es igual. 2, paréntesis -1 a qué es igual. 2, paréntesis -1. Para todos hago lo mismo. Lo único que voy a cambiar es el valor que yo le estoy dando. Aquí diría yo f de 2. Aquí diría f de 1. Aquí diría f de 0. Aquí diría f de -1. Y finalmente yo diría f de -2. Entonces, cuando yo le doy f de 2, significa que yo a la función, a donde se encuentra la x, yo le voy a dar el número 2. Cuando digo f de 1, a la x le voy a dar el valor de 1, f de 0, f de -1 y f de -2. Y lo tendría que resolver. 2 por 2, 4, -1, 3, 2 por 1, 2 por 0, 2 por -1, y finalmente 2 por -2. Estos son los valores que yo obtuve y esto es lo que vale y. Pero en realidad los puntos que yo estoy obteniendo van a ser los pares ordenados x, y. Y esos pares ordenados x, y es cuando yo le coloqué el valor de 2 a la x, obtuve el valor de 3 en y. Cuando le coloqué el valor de f de 1, obtuve el valor de 1. Cuando coloqué el valor de 0, obtuve el valor de -1. Cuando coloqué el valor de -1, obtuve el valor de -3. Y cuando coloqué el valor de -2, obtuve el valor de -5. Vamos a suponer que es el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Y finalmente, pues yo tendría que graficarla, ¿no? Tendría que graficar esta función. Lo voy a graficar aquí abajito. Entonces yo tendría un plano cartesiano. Y de ese plano cartesiano, pues yo estaría agarrando números por encima y por debajo. Creo que me quedaría hasta acá. Entonces, recuerden que esto es X y esto es Y. Y de X yo obtuve valores de 1 y 2, 0. Y de -1 y -2. Cuando yo le di el valor de 2, Y valía 3. 1, 2, 3. Entonces, obtengo este punto y este punto viene siendo el punto A. Cuando yo le di el valor de 1, obtuve el valor de 1, que vendría siendo el punto B. Cuando yo le di el valor de 0, obtuve el valor de -1, que vendría siendo el punto C. Cuando yo le di el valor de -1, obtuve el valor de -3, que vendría siendo el punto D. Y pues más abajo se encontraría el punto E, pero aquí lo interesante es que nosotros tendríamos que si yo junto todos los puntos, obtendría una línea recta. ¿Por qué obtendría una línea recta? Porque estoy partiendo de una ecuación de primer grado que tiene exponente 1. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Algo que también tendrían que realizar ustedes
es, bueno, no sé si lo hayan visto en cursos anteriores, pero yo tenía que f de x es igual a 2x menos 1. Y esto estaba escrito de la forma, si recuerdan, y es igual a mx más b. No sé si recuerdan esa nomenclatura que vieron por ahí de la secundaria o en la prepa, en donde se decía que m se llama pendiente y b es la ordenada al origen. Lo que quería decirles es que si a mí me hubieran puesto a grafica esta función, yo no hubiera hecho toda la tabulación. Yo lo que hubiera hecho, en el dado caso que me acordara, es colocar mi plano cartesiano y recordar algo que es importante. B es por donde va a pasar a cortar la línea en el eje Y. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Qué número tiene? ¿Cuánto vale B en este caso? ¿No? 2. Yo les... No, No, porque miren, no. Esto es MX más B. Entonces, si yo la pongo... Menos 1, ¿no? Aquí me quedaría MX más B. Entonces, en automático, ¿cuánto vale la B? Menos 1. Entonces, yo digo que la línea va a pasar por este punto. Va a pasar por menos 1 porque va a cortar al eje Y en menos 1. Cuando ustedes vieron o determinaron las ocasiones pasadas, por ejemplo, que ustedes determinaron, ¿qué significa este 2? ¿Qué significa la M? No recuerdo, profe. Aquí lo que significa es que la M significa si X avanza 1, este número M me indica cuánto avanza Y. A ver si le agarran la onda, ¿no? Yo estoy en este punto negro. Le voy a llamar punto A. Si X avanza 1, me muevo hacia acá. ¿Qué número tiene la X acompañándolo? ¿Cuánto vale la M? 2. Entonces me subo 1 y me subo 2. Y entonces aquí obtengo otro punto. Desde este punto, si yo digo que la X avanza a otro, la Y avanza a 2. 1, 2. Obtengo este punto. Si de aquí la X, yo digo que avance otro, la Y avanza 1 y avanza 2. Y si yo juntara los puntos, obtengo esto. Ahora, quiero que analicen esta de la derecha con esta de la izquierda. ¿Cómo son? Son similares, profesor. No que sean similares, es que son iguales. Si yo me coloco en el 2 de la primera, o sea, si yo me coloco en el 2 aquí, subo y llego aquí a el número 3. Si yo me coloco en el X1 y X2 y subo, llego al número 3.
Si yo me coloco aquí en el número 1, llego al 1. Si yo me coloco aquí en el número 1, llego al 1. Tienen la misma inclinación, tienen la misma forma y realmente hasta si a mí me dijeran, mídeme el ángulo, mídeme este ángulo, si yo le llamara alfa, comparado con este ángulo que también se llamaría alfa, bueno, alfa prima, este alfa y este alfa miden lo mismo. Bueno, pero esta es otra forma, ¿no? Ahorita lo que tendríamos que hacer sería comenzar a graficar. Y para graficar tendríamos que meter la tabulación y obtener los resultados, ¿no? Ahora, ¿me podrían entonces ahorita ustedes tabular esta función? X cuadrada menos 9. Aquí ya tengo, bueno, todavía no tengo nada, pero aquí yo tendría cuánto vale X. Voy a obtener mi f de x y pues como me quedaría, ¿no? Por ejemplo, ¿qué números pondrían ustedes? Los mismos, f de 2, f de 1, f de 0, f de menos 1 y f de menos 2. Entonces aquí tendríamos 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Aquí la función que nosotros tenemos es x cuadrada menos 9. Y pues hagan a ver qué valores le salen primero y posteriormente qué figura te va a salir cuando tú la grafiques. Si tratan de hacerla, por favor.
¿Me dicen cómo van? Ya, profe. Ya. ¿Me pueden dar los valores ya directamente? Sí. Nos saltamos esta parte. Entonces recuerden que nosotros vamos a obtener pares ordenados, ¿no? Sería -5. El primero, pero entonces Sí. sería 2, -5. El Después, segundo, 1, -8. después, Después 0, -9. y después, Sería -1, -8. y finalmente, -2, -5. aquí observan cómo diferentes valores de X me regresan el mismo valor de Y. O sea, se repite el -8 y se repite el -5. Cuando yo lo quisiera graficar, voy a tratarlo de hacer un poquito más arriba, algo así. En automático, cuando se nos presenta una ecuación con un término cuadrático, ya sabemos qué figura va a salir. En este caso va a salir una parábola, ¿no? Solamente estamos utilizando el 0. Vamos a ponerlo más aquí. Y decía, en el 2, 1, 2, X vale -5. Mejor voy a borrar para ponerlo más arriba. Porque se va a ir hacia abajo. En el 0 vale -9. Es X y tendríamos 0 y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta acá. Cuando vale 1, vale -8. Es decir, 1 menos 8. Cuando vale 2, vale -5. Es decir, 2, aquí sería el 1, aquí sería el 2. 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando vale -1, también vale 8. Perdón, -8. Y también cuando vale 2, vale -5. Entonces se quedaría en esta posición. Y lo que nos daría aquí sería una parábola, pues más o menos así. Y pues vamos a lo mejor nos faltan algunos valores, pero pues más o menos sería así. Y se iría hacia arriba. Y esa sería la gráfica de mi función. Más o menos así les tendría que haber salido. Ahora, pues vamos a ver el rango. Ya vimos el dominio. El dominio son todos los valores que puede llegar a tomar X. Y ese puede estar determinado por cómo viene la ecuación, ¿no? Entonces, una función no necesariamente cubre a todo el codominio, ¿no? Pueden existir algunos puntos que no se encuentren dentro de él, así como nosotros vamos a tener números que no son parte del dominio, también vamos a tener puntos que no son parte del codominio. Es decir, va a haber valores que no podemos colocar en X, pero entonces también va a haber valores que no podemos colocar en Y. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro dominio y todos los valores que tengamos aquí se llaman dominio, pero todos los valores que nosotros podamos obtener en el codominio forman el rango. Este vendría siendo el dominio y este vendría siendo el rango. Entonces, el conjunto de elementos formados por todas las imágenes correspondientes a X
se le llama rango de la función, mientras que el conjunto de todos los elementos que podemos tomar en X se van a llamar dominio. Y entonces nosotros ahora ya vamos a poder obtener dos cosas. Aparte de obtener el dominio y el codominio, podemos llegar a establecer algo que se va a llamar rango. Es decir, cuáles números sí puedo ocupar, cuáles números no puedo ocupar. Para obtener el rango de una función es algo complicado, pero no tanto. Nosotros vamos a escribir la función f de x, ya sea como y igual a f de x o nuestra función que nosotros queramos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una f de x, por ejemplo, la de hace ratito. Y nosotros teníamos f de x es igual a 2x, me parece que era menos 1. Esa sería mi función. Pero en lugar de escribir el primer paso, en lugar de escribirla como f de x, si nosotros sabemos que f de x es igual a y, entonces sabemos que f de x es igual a y, entonces yo lo que escribiría sería y es igual a 2x menos 1. ¿Sí, vamos bien? Sí. ¿Sí? Y para obtener nosotros el dominio, bueno, el dominio es todos los números que nos proporciona esa imagen, pero para obtener el rango yo tendría que despejar, entonces yo tendría que saber cuánto vale la X de aquí. Y entonces mi objetivo ahorita sería despejar la X. Entonces, me quedaría como y más 1 es igual a 2x. Y finalmente me quedaría y más 1 entre 2 es igual a x. Y ya despejo la x. Y de aquí, y una vez que tenga despejada la x, yo observo con respecto a la y qué números no puedo llegar a ocupar. Pero en este caso, como la y está arriba, la y puede ser un número positivo, sí. La y puede ser un número negativo, sí. Prácticamente, yo tendría a todos los números reales para esta ecuación. ¿Están de acuerdo o hubo alguna duda? Está bien, maestro. Sí, Vamos bien, pero profe. Gracias. va a haber alguna situación en donde, por ejemplo, yo despeje. Y si yo despejo y me queda que X es igual a algo, lo que sea, voy a inventar un algo, ¿no? Entonces a lo mejor me queda aquí 2y más 1, pero de repente me queda sobre y. Si a mí me dieran esto, volvemos a la parte que vimos hace ratito. Y no puede ser, ¿qué número? 0. 0. Entonces, yo diría, X puede tomar el número que se le dé la gana. Por lo tanto, mi dominio son todos los números reales. Pero Y no puede tomar el valor que sea. El valor de Y sería todos los números reales, excepto o menos el 0. Y ese vendría siendo su codominio. ¿Más o menos? Sí, profe. Otro ejemplo, aquí mismo, ¿no? Si yo despejo y de repente yo obtengo que me queda x es igual a 3y menos 8, dividido entre y menos 5. ¿Qué número no puede ocupar y? 0. 0. No. 0, sí puede tener 0, porque si yo hago 0, observen que me quedaría 3 por 0 menos 8, dividido entre 0 menos 5.
cuando yo le doy el valor de 0. Entonces eso me lleva a que 3 por 0 es 0 menos 8 dividido entre 0 menos 5 menos 5. Y esto sería igual a menos entre menos más 8 sobre 5. Sí me dio un valor, aunque la y fue 0. Profe, sería más 5. Excelente, porque en dado caso de que y, si le ponemos que si y es igual a 5, en ese momento cuando yo lo sustituya, me quedaría x es igual a 3 por 5 menos 8 dividido entre 5 menos 5 y me quedaría 15 menos 8 dividido entre 0 y aquí ya no se puede, esto no se puede hacer, no se puede hacer la división entre 0, por lo tanto mi codominio, mi rango del codominio sería todos los números reales menos el más 5. Ese no lo puedo utilizar porque me quedaría una indeterminación en la parte de abajo. ¿Sí vamos más o menos bien? Sí, profe. Entonces, Sí. pues ya casi vamos terminando, ¿no? Pero si me dicen aquí, mira, determina el rango de la función x menos 5 entre x menos 3. En automático ya saben, ¿qué número puede tomar ahí mi x? Así como está. Estoy hablando de x. Podría ser cualquier número real menos más 3. Menos el 3. Entonces, x yo le podría poner x cualquier número menos, ¿quién? El 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero, y si me preguntan, ¿y qué valores puede tomar y? ¿Qué valores puede llegar a tomar? ¿Qué tengo que hacer? Despejar. Despejar. Primero, uno, escribirlo. Y tengo que escribirlo como y es igual a x menos 5 dividido entre x menos 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Y tengo que despejar la x. ¿Cómo? Pues no lo sé, pero tengo que buscar la forma de hacerlo, ¿no? Lo primero, esta x x menos 3 está dividiendo. ¿Cómo pasaría del otro lado? Multiplicando. Entonces me quedaría y que multiplica a x menos 3 es igual a x menos 5. ¿Están de acuerdo? Después, pues separo y este me quedaría multiplicado por este x y multiplicado por el 3. Entonces me quedaría, ¿de qué forma? Me quedaría y por x menos 3y es igual a x menos 5. Vamos bien, si me equivoco, me dicen, y si se pierden, pues me dicen, ¿no? Ahora, pongo todas las x de un lado y todo lo demás, pues del otro lado. Ahorita vamos a ver para qué pongo las x de un lado. Entonces me quedaría y x. Esta x que está del lado, ¿cómo se llama? Derecho, la paso al izquierdo, me quedaría menos, ¿qué? X. Menos x. Esto sería igual a, del otro lado ya estaba el menos 5 y menos 3y lo paso del otro lado, me quedaría como más 3y. ¿Están de acuerdo? Sí. Y después factorizo la x, es decir, saco la x. ¿Por qué multiplico la x para que me dé xy? Por y. ¿Y por qué multiplico la x para que me dé menos x? Por menos 1. Y esto sería igual, voy a reescribirlo, bueno, todavía no lo voy a dividir, pero lo voy a reescribir como 3y menos 5. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo multiplico este por este, me da este. Y si yo multiplico x por menos 1, me da menos x. Solamente factoricé la x.
¿Sí y no? Sí. Entonces me quedaría que X es igual a 3Y menos 5 dividido entre, todo esto está multiplicando a la X, Y menos 1. Lo paso del otro lado como dividiendo y me quedaría Y menos 1. Y ya despejé la X. Y una vez que despejé la X, observo qué valores puede llegar a tener la Y. ¿Qué valores puede llegar a tener? Cualquiera, ¿no? Menos el 1. ¿Menos cuál? El 1. 1. 1. Menos el 1. ¿Por qué? Porque me quedó que si yo le colocara 1 menos 1, me daría 0 en el denominador y se volvería indeterminado. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Y hay una regla que la mayoría de las veces funciona. Si yo me regresara a esta parte, lo voy a colocar en azul. Cuando me den una ecuación como esta, lo que hago es verificar si tienen, qué coeficiente tienen, en este caso la X. ¿Qué coeficiente tiene? La X de arriba. Perdón, exponente, perdón. El 1. El 1. ¿Y qué exponente tiene el de abajo? 1. 1. Cuando tienen el mismo exponente, yo voy a trabajar con los coeficientes, es decir, con los números que están acompañando a la X. ¿Qué número acompaña la X en el de arriba? El 1. 1. ¿Y qué número acompaña a la X en el de abajo? 1. ¿Y cuánto es 1 sobre 1? 1. 1. Este 1, aunque no lo crean, es este mismo 1. Esa es como una forma más rápida de sacar la Y. Ajá, sí, en lugar de chutarte toda pues, todo el desarrollo. Es decir, por ejemplo, si a nosotros nos hubieran dicho Y es igual a, vamos a hacerlo, menos 3, X menos 5, dividido entre X menos 3, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, este tiene el 1, este tiene el 1, el número que está arriba es menos 3, el número que está abajo es el 1, menos entre más menos, 3 entre 1 es igual a 3. Y podría decir que el número que no puedo ocupar es el menos 3. Según, pero tendríamos que desarrollarlo todo para que lo pudiéramos comprobar. Pero les puedo asegurar Entonces no es 100% efectivo ese método. es más sencillo, pero hay un detalle. Solamente se puede ocupar si, por ejemplo, aquí tienes el mismo exponente que en la parte de abajo. En el momento en que yo tenga un cuadrado arriba y yo tenga un exponente 1 en la parte de abajo, ya no lo puedo hacer y tengo que chutarme todo el desarrollo. O que yo tenga un cuadrado arriba y tengo una cuarta potencia abajo, ya no se puede hacer. Solamente si el exponente que yo tengo en el numerador es el mismo exponente que yo tengo en el denominador. Eso sí podría hacerlo. Ahora, ¿cuál ecuación fue? La que hicimos ahorita. X menos 5 y X menos 3. ¿La pueden apuntar, por favor? O déjenme decir si se puede. Aquí se puede. Añadir a la página actual. Ya la tengo. La voy a cortar. Y si la quisiera comprobar de una forma más rápida, cuando yo la grafico, esta se grafica, pero ya, ya casi terminamos, no se estresen. Espero que
estudiantes que tengan un poquito de tiempo más. Cuando yo tengo la misma, la que hicimos ahorita, pero yo quiero ver, si recuerdan qué números no puede ocupar, nada más ahí copien esos números. Y, perdón, X no podía ocupar, ¿qué número? X, 3, el 3. Y Y, 1. el 1. Cuando yo la grafico, pero graficar esa, pues cuesta trabajo, ¿no? O sea, no me sale no es tan rápido. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar pues un ayudante que tengo aquí en internet que me permite graficar. Entonces, yo tengo pues esa parte, ¿no? ¿Cuál era la ecuación? ¿Me pueden decir? La voy a escribir aquí. Y, ¿a qué era igual? X menos 5. Entonces le voy X a menos poner 5 en sobre la parte de... Ajá, entonces sería X menos 5, ¿no? Fíjense que ya me está dando la gráfica sobre del lado derecho, ¿no? Dividido entre, X menos 3 ¿entre qué? Entre X menos 3. Ya me dio una gráfica. Le voy a dar Enter. Esa es mi gráfica. Lógicamente, si yo la graficara haciendo, como hace ratito, haciendo, ¿cómo les diré? Dándole valores a la X y dándole valores a la Y, tengo que tener muchos puntos como para poder obtener algo como esto, ¿no? Le voy a dar, para verla más de lejos. Aquí está. El único problema es que me aparece algo aquí. No le voy a poner así. Aquí. Si yo saco una línea, bueno, la voy a copiar mejor. Ahí sí. Ahí sí la alcanzan medio a apreciar. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Fíjense lo que voy a hacer. La voy a copiar y la vamos a poner en una página nueva. Aquí está. Esta es mi gráfica. Esto es lo que salió de la gráfica. Y la ecuación, bueno, mi función era, si me recuerdan, y es igual a x Menos 5. entre, X menos 3. aquí está, x menos 3. Y obtuvimos dos valores. X no puede ser, 3. ¿qué número? 3. Lo voy a poner un poquito más aquí. X no puede ser 3, pero también obtuvimos otra. Y Y ya no podía ser 1. no puede ser 1. Se trazan unas líneas y si ustedes observan, voy a tratar, si este es el 2 y este es el 4, ¿qué está en medio? ¿Qué número está en medio entre el 2 y el 4? 3. El 3. Voy a tratar de hacerlo así. Y si ustedes observan, sobre esta línea de x es igual a 3, la gráfica no toca a ninguna de las rectas. En el 3, porque x no puede ser 3. Y en la parte de abajo, si aquí tengo el 2, ¿están de acuerdo que, pues más o menos por aquí, a la mitad, un poquito así, es el 1? ¿Sí están de acuerdo? Ahí donde puse esta marca rojita. Sí, profe. Sí. Voy a sacar una línea. Y me voy hacia el otro lado. Me fui un poco chueco.
Bueno, la idea es que era un poquito más abajito, ¿no? Algo así. La voy a poner, déjenla pongo un poquito más. Bueno, algo así tendría que ser. Pero la idea es que estas líneas que estoy dibujando se llaman asíntotas. En una gráfica, las asíntotas me dicen cuáles son los puntos que no puede tener X y cuáles son los puntos que no puede tener Y. Es decir, en donde nunca puedo tener valores. Pero esto es cuando mi ecuación está de esta forma o de esta manera, ¿eh? No puedo llegarlo a tener en todas las ecuaciones. Pero graficarla sí nos hubiera llevado mucho tiempo, por eso utilizamos ahorita una, eh, una herramienta que pueden encontrar en internet que se llama GeoGebra. Y aquí pueden ustedes escribir sus ecuaciones y obtienen la gráfica de la ecuación. Y con eso te vas a dar una idea de que si tus puntos que tú encontraste, tus asíntotas, tiene que salirte, cuando así lo requiere la ecuación. Si te dice qué punto no puedes ocupar, sería una línea sobre ese punto. Y no se toca la gráfica de tus curvas, ¿no? En este caso que tú tienes. Pero si se va una línea recta, por ejemplo, si yo hago una gráfica y de repente esta gráfica me sale algo así, y dices, no, pues no se puede, no hay, si tengo valores en X, tengo todos los valores, siempre toca la línea, entonces X es todos los números reales. Y si de repente empiezo a tener así, y dices, no, si toca, tengo también no tengo asíntotas, es decir, no tengo ningún número e inclusive puedo llegar a tener que un valor toca una, dos o hasta tres veces a la misma, que eso lo veremos más adelante, pero ahorita lo que nos interesaba era verificar qué puntos no se pueden tocar en la gráfica y los puntos que no se pueden llegar a tocar dentro de la gráfica, poniendo una línea vertical y una línea horizontal de acuerdo al eje que nosotros estemos manejando, esos son los puntos que no se pueden o no se deben de considerar y se conoce como asíntotas de la ecuación. Y pues nada más para que hagan algo y no se aburran, se avientan este ejemplo. F de X es igual a X menos 8 entre X menos 2 más 1. Lo que sí les voy a solicitar es que saquen qué valor de X no se puede colocar si es que existe. ¿Qué valor de X no se puede colocar? Y cuando ustedes tengan la función y entonces la escriban como Y es igual a X menos 8 dividido entre X menos 2, sumándole el 1, de esta parte traten de despejar la X y cuando lleguen a despejar la X observan cómo les queda la ecuación y en ese momento ustedes van a poder determinar qué número no puedes llegar a ocupar en ¿cómo se llama? En Y. Pero observen algo, que aquí nosotros tenemos un 1 adelante, ¿eh? Hace rato solamente era la ecuación hasta acá. Y pues para que ahí tengan algo que hacer, ¿no? Dejen, me voy hasta esta parte. Y pues aquí terminaría nuestra sesión. Le voy a dar ya a pausar la grabación.